Bienvenidos modelistas a este segundo episodio en el que vamos a continuar con nuestro Fogbull 190. Así que vamos a por ello. Lo único que se nos ha ocurrido es que, si os acordáis, estos pequeños protectores de los pies que teníamos aquí en la cabina se han soltado durante esta semana, han decidido escapar. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser pegarlos. Y una vez con ello, lo que vamos a hacer va a ser imprimar toda la cabina, esta parte básicamente en negro, para continuar luego con el resto de procesos, ¿vale? Primero vamos a imprimarlo, luego vamos a pintarlo en el RLM02, que era el color base, y a partir de ahí ya pues continuamos con los siguientes puntos. Así que lo primero, vamos a pegar esos dos protectores que se nos han soltado. Si quiere esto abrirse, venga. Se me ha quedado pegado justo el tapón. Qué bien. Ahí está, listo. Vale, pues vamos con ello. Es una pieza bastante complicadilla porque no tiene mucho punto de apoyo. Esto se ha quedado bastante solidificado. Y al final eso ha hecho que se haya... Y mira que no he movido prácticamente la caja en toda la semana, pero ha hecho que el tener un punto de apoyo tan pequeño, con cualquier movimiento, ha hecho que se salga. Así que vamos a ver si lo conseguimos pegar. Que si os acordáis, en el anterior directo fueron las dos piezas que más guerra nos dieron. O me dieron, mejor dicho. Así que a ver si ahora ya sí que sí. Se quedan en su sitio. Y podemos continuar con el resto de pasos. Esta, por lo visto, no va a querer colaborar. Como os digo también, es que el punto de apoyo es tan pequeño. Ahí está. Que se hace bastante complicado que se quede en posición y pegado. Ahí, ahora sí que sí. Vale, voy a intentar que, si veis, se ha quedado esto bastante pegado a la pieza. Así lo podéis ver. Vale, este está bastante más ancho, pero este se ha quedado pegado. Entonces voy a intentar ensancharlo. Lo que pasa es que me da miedo que la pieza se suelte, porque al final, como os digo, está un poco complicado. Vale, pues vamos a arreglarlo fuera. Vamos a darle esa forma circular que tendría. Vale, y ahora vamos a volver a pegarlo. Y lo preparamos ya para la imprimación. Así, mientras se seca la imprimación, vamos haciendo otros pasos y terminaremos, lo dicho, dándole la capa base de RLM02 a la cabina, para ir poco a poco avanzando. Vale, ahí sí que sí lo tenemos listo. Bien, ahora, entonces, vamos a preparar las dos piezas. Para ello, palillos y Blu Tack. Una combinación perfecta que nunca falla. Con una pequeña bolita de plastilina como base. Ya con esto lo tenemos todo más que listo. Vale, le ponemos, bueno, esto igual es mucho para el asiento. Aquí en la parte de atrás donde se va a pegar, donde no se va a importar que no haya pintura y demás, es el mejor sitio para colocarlo. Y le metemos un palillo. Y así, listo, lo tenemos ya preparado. Y ahora este
Mira, vamos a coger un poco más de Blue Tack y lo vamos a poner en la esquinita. Estas piezas grandes aquí, estas esquinas son las mejores, porque, como os he dicho, como aquí no se va a pintar, no importa nada, le podemos poner una buena bola de Blue Tack que te asegura mucha mejor sujeción y la dejamos aquí, listo. Vale, ahora recogemos todo esto y encendemos el compresor para imprimirlo. Vale, como es muy poco, la imprimación al final vamos a usar poca cantidad. Por eso también he puesto el tapete blanco, para que no haya ningún problema. Vale, listo. Y ahora, como imprimación, vale. Siempre utilizo esta imprimación negra de Vallejo, que la verdad es que funciona muy bien, va genial y nunca me ha dado ningún problema, se agarra muy bien. Vale. Hacemos la mezcla y probamos primero. Vale. Vamos a ver. Uy, vaya. ¿Qué le ha pasado a esto? Vaya, la aguja se ha quedado pegadita. Se acaba. Vamos a ver. Problemas del directo. Se acaba de probar. Y ha ido bien. No. Madre mía. A ver, ahora. Se le ha quedado pegada la aguja. Madre mía. A ver si la consigo sacar. A ver, yo creo que ahora ya. Ah, no, no coge la. Pues igual, este paso lo vamos a tener que dejar porque. Ahora os lo enseño. Ah, ahora sí, vale, listo. Justo. Lo que había pasado es que en esta parte final se había quedado pegada la aguja y entonces estaba todo el rato patinando el gatillo y si no tiraba de la aguja para atrás, pues claro, no conseguía sacar pintura. Así que... Uy. Vale, esto es que la aguja la tenemos demasiado atrás y está sacando mucha pintura. Así que vamos a cerrarla, vamos a adelantarla porque no debería de sacar nada. A ver. Ah, si la adelantamos. Vale, eso es que voy a tener que hacer una pequeña limpieza bastante a fondo de la aguja porque ahí si la adelantamos lo que pasa es que se queda pegada. Así que como solo queremos imprimir esto, vamos a tirar muy poco a poco, porque como veis saca mucha pintura. Entonces, como solo lo queremos imprimir, no nos importa mucho, pero si no, tendríamos que limpiar todo el aerógrafo porque al final, como veis, está tirando muchísima pintura al tener la aguja ya de por sí hacia atrás. Esto aquí os lo estoy haciendo básicamente por no perder tiempo, pero si os ocurre esto, sacar el aerógrafo, limpiarlo entero otra vez, porque así si no... Ahí está, vale, listo.
Lo voy a dejar en la pequeña urna y seguimos. Vale. Vale, listo. Entonces, vamos a quitar esto. De mientras se dejó secando en la urnita para que no haya problemas. Y seguimos con el montaje. Bien. Entonces, os recuerdo rápidamente. Nos quedamos en esta parte. Lo que pasa es que hay piezas que no pusimos por lo que os dije, por el tema de pintura y demás. Por eso primero vamos a pintarlo. Y luego ya terminamos de montar todo lo que sería el cockpit. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la parte de las ametralladoras, que es lo que nos toca ahora. Y seguiríamos con la parte del fuselaje. ¿Vale? Vamos a ir viendo partes porque aquí nos dice que peguemos las dos partes del fuselaje. Pero primero vamos a ver que todo esté bien, porque como va con las ametralladoras y todo, hay que comprobar que el tema de la pintura, para que hay que pintar las partes antes de pegar el fuselaje, por lo que vamos a comprobarlo antes de nada. Bien, pues vamos a ello. Vale, aquí lo tenemos. Vaya, vale, gracias. Entonces, 4, 19, 16. L4, 19, 16. Vale, la 16. La 4 y la 19. 18, 19. Y la 4. Vale. Y tenemos la I4. Esta, a ver, ya las tengo ordenadas. Para que no ocurra lo mismo. Y la I4. 3, 7. Ah, vale, la 4 es esta. Vale, está diciendo, madre mía, si pasamos de la 3 a la 7, algo no cuadra. Vale. Pues vamos. Lijamos un poquito. Estas piezas apenas tienen marcas y se lija bastante fácil y rápido. Así que genial. Y como tampoco son muy detalladas, me refiero, sí que tienen las marcas de impresión, pero no son piezas que se vayan a ver mucho. Entonces las quitamos, por supuesto, para que luego no haya problemas una vez que las pintemos, porque estas cosas al principio tú piensas que no se van a ver y que da igual, pero una vez que lo pintas es cuando realmente te das cuenta que hay ahí una línea de impresión que se queda una pequeña rebaba, por lo que te fastidia al final el trabajo. Así que si las quitamos siempre, se vea o no se vea, y así nos aseguramos. Además en estas es fácil porque como va por medio de la pieza y es una parte plana, pues se liman muy fácil. En las que son circulares, como ya hemos visto en otras ocasiones, les tenemos que hacer con el cúter y es un poquillo más complicado, pero tampoco nada del otro mundo. Vale, listo. Entonces, vale. Va a ser un poco interesante de pegar. Vale. Va, esta pieza así y estas, eso, van así. Esta va aquí, así. No, al revés. Eso, esta va así.
Eso es, vale. Entonces, vamos a... mantenemos un poquito. Este pegamento, la verdad, el Tamiya Extra Thin es de rápido secado. Tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que a nada que... al revés, así, eso es. A nada que mantengamos un poco apretado, ya, como veis, ya coge sustentación. Pero también es cierto que si tardamos un poco, si la pieza es grande la que tenemos que pegar, le va a costar coger. Vale, estoy mirando porque es... no sé... Ah, vale, sí, es por abajo, vale. Entonces tenemos que pegar toda la pieza. Vale, es ahí, eso es. Genial. Hay que confirmar primero porque luego, ahora vienen unas cuantas piezas más y como no lo pegamos bien, ahí es luego cuando viene, uy, esto no es así, y toca despegar y se lía un poquito. Vale. Aprovechamos y echamos un poquito más de pegamento por dentro. Bien, genial. Bueno, aprovechamos, echamos un poco de pegamento por dentro y lo volvemos a pegar. Porque por dentro, como no se va a ver, no importa que haya una marca mayor de pegamento, pero así también nos aseguramos que queda pegado. Y, joder, pero no se va a quedar... no va a querer pegarse, ¿eh? Venga, ahí lo vamos a dejar. Yo creo que ahora sí que sí. Si lo dejamos así, se va a pegar. Y seguimos. Vale, vamos con el de 14. Es esta. Uy, esta está... madre mía, ¿cómo está? Pegada a la inyección de plástico. Esta es la I-21. 21. Aquí la tenemos. Y vamos. Esta, no sé si voy a mirar. No, no tiene, vale. Entonces hay que lijarlo en plano. Es que por cómo estaba puesto en el sprue, podía ser que tenía que tener un pequeño saliente o un pequeño punto de agarre extra o no. Entonces, pues bueno, hay que siempre mirar en las instrucciones, aunque vayáis 3 o 4 pasos por de encima, para comprobarlo, porque si no, luego la experiencia, como ya sabréis, os dice que a veces por ir rápido la liamos, no nos fijamos en los detalles y luego ya, cuando nos damos cuenta, es tarde y arreglarlo pues nos cuesta más. Vale, y aquí, eso es. Vale. Vamos a ello. Entonces, si esto ha querido pegarse, que esperemos que sí. Vale, es por aquí. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a poner esta parte por aquí. Y... entonces ahora esto tiene que entrar, eso es. E iría... no, tiene que ir más arriba. Ahí. Vale. Ahora sí, vamos a darle más pegamento para asegurar la unión.
Y así ya lo tenemos. Y esta piecita va encima. Vale, en toda esta parte de aquí. Ahí está. Ahí. Ahí estaría. Vale. Genial. Uy, esta se me ha ido un poco bajo. Vale. Y ahora vamos a por las MGs, que son las 2L10. Vale. Entonces, esto aparte nos va a ocurrir lo mismo. Vale, aquí están. Y es que esto va pintado en RLM02, seguramente. Sí, correcto, en RLM02. Y claro, las MGs pues llevan su... Bueno, iba a decir su propio color. Es un negro con un... como siempre hacemos las armas, negro con pincel seco de aluminio. Entonces, las cortamos para dejarlas bien, pero las tenemos que pintar aparte. Y una vez que tengamos ya pintada la parte de las ametralladoras, la bahía de las ametralladoras, ya insertaremos las propias MGs. Porque si no, pintarlo va a ser mucho más complejo. Vale, entonces, lo primero, vamos a lijar los puntos. Y en las MGs, por ejemplo, sí que cogemos el cúter y cortamos todas las líneas de impresión, porque al ser una pieza redonda se notan muchísimo más. Y como les vamos a dar el pincel seco de aluminio, pues al final esas marcas se hacen muchísimo más llamativas y visuales. Entonces cortamos, lijamos los puntos justo que une con el sprue. Con la lima no hacemos mucho más para no liarla, porque la lima al final es muy gorda para estas partes tan pequeñitas. Entonces, los puntos de impresión en el sprue, de unión, mejor dicho, al sprue, sí que con la lima los podemos cortar bien o lijar bien, pero una vez ya los tenemos... Vale. Y ahora este. Vale. Y ahora cogemos el cúter y vamos limando, a ver si... Mira, aquí se ve. Voy a ver si se puede ver mejor. Vosotros lo podéis ver. Aquí tenemos una línea de impresión. Vale, entonces aprovechamos y vamos cortando todas estas partes. ¿Para qué? Para dejarlas sin esa línea que luego nos iba a llamar la atención. Ahí está. Vale. Espero que lo podáis ver bien. Como ahí ya no tiene la línea de impresión. Aquí me acabo de dar cuenta que nos hemos dejado un poco de más, así que vamos a lijarlo. Vale, listo. Y ahora vamos por el otro lado. Pensar que en cualquier pieza redonda donde haya una línea de impresión, al otro lado hay otra. Bueno, en todas las piezas donde hay una hay otra, pero en estas piezas que son redondas, si encontráis una en esta parte, ya sabéis que en la otra tenéis la otra línea de impresión. Así que... Y si por lo que sea no la veis, o sea, de primeras no la veis, merece la pena esperar un poquito, darle una vuelta a la pieza a contraluz e ir descubriendo dónde está antes que dejarla, porque ya os digo, os puede luego arruinar una vez que la pintemos, porque con un pincel seco de aluminio sobre un fondo negro se resalta cualquier superficie, y queramos o no, esa línea es muy llamativa y además muy irreal.
Claro, ningún arma lleva una línea por medio de todo el arma. Y encima iluminada, en este caso por el aluminio que estaría, ¿vale? Bien, vamos a dejar esto aquí. Las MGs irían apoyadas directamente en esta pieza, ¿vale? Aquí, insertadas en este agujero y con estos dos puntitos unidas a esta valla de armas. Vale, pero vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer la rueda de atrás, eso es, ¿vale? Vamos a hacer la rueda de atrás. Acá. 15, 13, 14. No, 13, 14, 15. Esto depende como lo quieras ver. Bien. 15, 14. La rueda de atrás, por ejemplo, es un poco relativo como lo queramos hacer. Y me explico. La podemos pintar, pegar ahora mismo entera, y una vez que tengamos el avión ya pintado con el aerógrafo y demás, ir con el pincel y hacerle los detalles a la rueda, ¿vale? O podemos no pegarla, pintarla toda aparte y luego ya, una vez que terminemos toda la parte del camuflaje del avión, pegarla. Ya pintada, pero lo he dicho, ¿no? Pintada aparte, pues ya pegarla. En este caso, lo que vamos a intentar, os estaba mirando justo en las instrucciones para confirmar que sí. Ahora me voy a quitar esta rebaba y lo explico mejor. Vale. Como tiene un huequito aquí y otro huequito aquí, lo que significa es que la rueda va a girar entera. Si lo hacemos bien, me refiero, la rueda puede girar. Con lo cual, eso que nos facilita pintarla. Porque si la rueda se queda fija, pintarla bien, que no queden recovecos con pintura del camuflaje o de lo que sea, es muy complicado. Entonces ahí sí merece más la pena pintarla aparte. Ahora, si le podemos hacer que gire la rueda, si esta parte, vamos a suponer, queda oculta por la parte del mecanismo de la rueda, la giramos y entonces una parte ya pintada pasa a estar oculta y la parte que no hemos pintado la podemos pintar, dejando la rueda entera bien pintada. Espero haberme explicado correctamente. Así que lo que vamos a hacer va a ser lijar todo bien y pegarla. Y una vez que unamos el fuselaje, porque esta pieza va pegada uniendo ambas partes del fuselaje, una vez que tengamos el fuselaje unido, la pegamos. La pintaremos con todo el camuflaje y demás y ya quedará bien. Vale. Lo bueno de pintarla y pegarla antes de hacer toda la parte de fuselaje, el camuflaje, perdón, es que el tema de los óleos, que al final, bueno, vamos a mirar las marcas de impresión y las vamos a quitar. El tema de los óleos del weathering, al final, recrearlo en una pieza aparte es más complicado. Porque cuando estamos trabajando en esta parte, en este caso, la parte inferior del avión, cuando estamos trabajando en ella, estamos trabajando toda la superficie y vemos dónde hay acumulaciones, dónde no, y podemos jugar mejor. Ahora, si la estamos haciendo aparte, podemos hacer en esta pieza más acumulaciones y demás, y justo en la parte donde va la pieza, alrededor, vamos a decirlo, pues no le hacemos prácticamente ninguna acumulación y se pueden generar puntos en los que no queda bien integrado, porque de repente pasamos de una acumulación a algo bastante limpio y a veces chirría. Es cierto que esa es una gran ventaja de pegarla y pintarla junto con el camuflaje. Ahora bien, depende de, como os digo, de si podéis hacer girar la rueda o no. Para mí esa es la clave, porque si la podemos hacer girar, entonces sí, como os digo, la vamos a integrar muchísimo mejor. Pero si no la podemos hacer girar, la pena de dejar una parte de la rueda sin pintar y que es prácticamente imposible hacer o que no se note esa parte
o que no pintemos parte de esta pieza con el color de la rueda o lo que fuera, ¿vale? Así que en ese caso siempre prefiero... Vamos a ver. Prefiero hacerlo de esta forma, que es no poner pegamento en el huequito de la rueda. Vale. Y ahora, con unas pinzas, eso sí, porque si no usamos pinzas va a ser muy complicado. Tenemos que sujetar la pieza. ¿Vale? Esta va aquí. Y, ¿vale? No he conseguido meter la ruedita, el hueco de la ruedita ahí. Yo creo que sí que está. Ah, es que se levanta, es muy finito. Vale, yo creo que ahí sí. Vale, entonces metemos el hueco. Ahí sí. Vale, entonces sujetamos con la pinza la pieza y ahora le damos pegamento. No le damos mucho para no pegar la rueda, obviamente, pero en esa ranura le damos pegamento, ¿vale? Y ahora, ahí está, apretamos para asegurar la unión, que esa pieza se quede bien pegada, pero nuestra rueda no esté pegada. Y ahora nos acabamos de dar cuenta que no estaba del todo unida. Ahí está, ¿vale? Y así ya tenemos una rueda que gira, como podéis ver, ¿vale? Pero esta pieza está pegada. Perfecto. ¿Vale? Sí, yo creo que así está perfecto. Vale. ¿Listo? Entonces, continuamos con el resto del fuselaje. Ahora ya sí que nos vamos a meter con la parte inferior. Si estoy viendo, mirad. Ahora nos toca la parte inferior del Fogbull, ¿vale? Pero tiene muchísimas piezas porque vamos a simular la bahía de las ruedas. Entonces, esto nos va a llevar bastante trabajo, pero como veis todo va pintado en RLM02. Así que lo mejor va a ser hacer todo esto, incluido esta parte de las vallas del tren de aterrizaje y demás, para en un solo paso de pintar RLM02 pintemos ya prácticamente todo lo necesario. No tengamos que ir repitiendo el proceso, ¿vale? Y ya con eso podremos pegar las partes del fuselaje y demás, porque hasta entonces si no va a quedar un poco raro. Así que vamos a ello. Tenemos bastante trabajo por delante, poco a poco, paciencia y buen paso. Vale, empezamos con la parte inferior. Esta es fácil, no hace falta ni siquiera mirar las instrucciones para saber qué pieza es. Bien, vamos a dejar esto por aquí. Limamos todo bien. Mirad el detalle que tiene, si lo veis, la verdad es que está bastante bien detallado. Veremos qué tal tiene detalle, si tiene bastantes detalles adicionales, eso lo iremos viendo poco a poco más adelante. Sobre todo una vez que elijamos qué versión vamos a hacer, porque realmente os recuerdo que en Patreon está la votación abierta, tenéis el enlace en la descripción por si os queréis apuntar, y una vez que tengamos la votación ya cerrada y si elijamos el modelo que queremos utilizar o que queremos representar, mejor dicho, ahí ya veremos los detalles característicos de ese modelo en concreto, mejor, y veremos si tenemos que hacerle cualquier modificación a la maqueta. Así que de momento el detalle base que tenemos es bastante bueno, así que a partir de ahí ya vamos a ir viendo cómo evoluciona.
De todas formas, también aquí, por ejemplo, lijando las partes del fuselaje, las alas sobre todo, la unión entre las alas, es casi inevitable. Ahora, ya está, que esta parte se había quedado un poco dura. Es casi inevitable eliminar pues, parte del panelado, parte de los ribetes, etcétera. Entonces eso, una vez ya que lo tengamos las partes del fuselaje todas pegadas, las alas y demás, ahí ya veremos qué nos hemos comido y qué hace falta replicar. Y os enseñaré de forma más o menos fácil cómo lo podemos llegar a hacer. Vale, aquí, mira, tener cuidado porque hay veces que hay una parte que es para una pieza y justo al lado la unión del sprue, una rebaba de la unión. Así que antes de lijar todo, comprobar que realmente estéis lijando lo que tenéis que lijar, que si no luego vais a decir, ¿y esta pieza dónde va? ¿Cómo la pego? ¿Y qué le hago? Vale, ya lo tenemos. Entonces vamos a seguir con la bahía, que nos va a dar guerra. Vale, hay 16. Estas cositas al final sí que es cierto que voy a dejar eso ahí porque lo vamos a utilizar bastante por lo que estoy viendo. Todos estos pasos adicionales que tiene el avión hacen que sea más largo de montar, pero al final el detalle que tiene al final y con el cual podemos conseguir del avión hace que merezca mucho la pena ir más despacio y asegurando hacer todo bien, porque luego el resultado final se agradece muchísimo, la verdad. Ahí voy a mirar porque hay como una línea, ahora lo veo, y no sé si es la línea de impresión o es una línea que necesitamos para pegarlo ahí, para asegurar la posición, porque claro, en una pieza que es totalmente plana, pues a veces se necesita una posición concreta. Ah, vale, no, eso es, la pieza va así. De aquí a aquí, eso es, por aquí. Vale, o sea que no es... No, es plano, vale. Entonces lo lijamos, lo hacemos plano. Y así, listo. Bueno, también es cierto que os puedo confesar que tengo una pequeña ligera obsesión con lijar. No, pero casi. Me ha ocurrido en ocasiones de ver una marca en una pieza redonda. Estoy recordando ahora mismo un T55, si no recuerdo mal. Un tubo para guardar aperos o algo por el estilo que tienen en los laterales. Tenía la marca de impresión realmente, pero bueno, tenía la marca ahí en la unión de las dos partes de ese tubo. Y claro, yo obviamente pues la lijé. Dije, esto aquí no puede quedarse porque luego se va a ver, pues la lijo. Y resulta que yendo... Uy, ahí, eso es. Estando un día en un museo de tanques en Alemania, vi uno de cerca y tenía la marca, bueno, iba a decir la marca de impresión. En ese caso es la marca de la soldadura y realmente es como la marca de impresión. Y claro, dije, madre mía, o sea, a veces te pasas lijando para dejarlo bien cuando en realidad sigue el real, por decirlo de alguna forma, sí que tiene una marca ahí, pero bueno, es mejor a veces visualmente hacerlo más perfecto que como llega. Vale. Mira, no sé si lo veis, voy a acercarme más. Se supone que exactamente, voy a marcaroslo con estas pinzas,
esta parte de aquí tiene que ir en medio. Y es en medio la marca esta pieza. Así que, como podemos observar que no es ahí en medio, vamos a moverla. Para eso vamos a tener que ir despegando un poco. Porque claro, como os he dicho, este pegamento se seca muy rápido. Así que vamos a... Vale. Joder, se seca muy rápido, pero nivel Dios. Ahí, ¿vale? Creo que lo veis, ¿no? Ahí, mejor. A ver, que no me tiemble el pulso. Ahí tiene que estar. Entonces, vamos a dejarlo en medio, porque si no lo dejamos en medio, la vamos a liar. Y ahora sí, la damos pegamento. Por eso es una de las razones por las que no sé si os habéis fijado mientras os contaba mi pequeña obsesión por lijar, que le he estado dando pegamento por detrás a esta pieza. Siempre que podáis, dársela por detrás, por estas partes que obviamente nadie puede ver una vez que esté la maqueta montada, porque si tenéis que soltar la pieza, si tiene que pasar cualquier cosa, todo lo feo se va a quedar detrás, no en la parte de adelante. Si yo llego a echar pegamento en esta parte delantera, al despegar la pieza hubiera quedado toda esa marca blanca y al final es una pequeña rugosidad que tiene, así que habría que haberlo lijado y posteriormente volver a pegar. Así. Ahí está. Por lo que siempre, en que podáis, en las partes no visibles de las piezas, pegarla, echar el pegamento para así evitar que si tenéis que hacer alguna corrección quede feo o quede mal. ¿Vale? Ahora sí que sí. Como veis, esa parte está ahí. En medio. Perfecto. Sigamos. Vale, los agujeros de... Eso no lo voy a cortar, estaba mirando porque tenemos que cortar ciertas piezas. Pero... y hacer ciertos agujeros en las alas, pero depende de la versión. Así que de momento lo vamos a dejar. Lo que sí que es cierto es que como esto... estamos llegando al fin, entre comillas, de las partes del fuselaje, la votación de Patreon tendrá que terminar como mucho en 2 semanas. La semana que viene lo recordaré, eso es, porque la semana que viene lo pintamos en RLM02 y hacemos los detalles. Pero ya está, la siguiente semana tendrá que terminar la votación para elegir el modelo, para saber si tenemos que agujerear o no las piezas y qué agujeros y todo ese tipo de cosillas. Así que si os interesa, recordad pasaros por ahí y hacerlo, porque en breve acabará. Vale, vamos con el resto de piecitas que nos faltan. Ay, no, esta es la... Eso es, perdón, no, esta no es. La L. La K20, esto sí. 20, aquí estás. Y ahora son todo Jotas, vale. Vamos a pegar esta. Y esto aquí. Aquí tienes. Vale, vamos a quitar todas las marcas de impresión también. Lo que pasa es que aquí, como veis, pues hay pequeños detalles, ¿vale? Que claro, hacen que no pueda meter la lija, porque como meta la lija, pues me los como. Así que cogemos el cúter y los eliminamos. Con cuidado, pero poco a poco, y los vamos eliminando. Vale, vamos ahí. Ahí está. Venga. Listo. Vale, y esta entonces... Ah, va en la parte de atrás. Vale. Va aqua. Así, eso es, vale.
tenemos. Que quede recta, importante. Al ser la parte de abajo circular, apoyar la pieza y que quede recta es a veces complicado. Ahí, sí. Ahí sí que está, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Y ahora ya sí, vamos con las Jotas. Aquí tenemos la J18, que es la antena. 30, 14, 18. Aquí la tenemos. Venga. Ahí está. Vale. ¿Cómo vamos? Ah, vale, bien, sí, genial, nos da tiempo. Acabamos entonces este paso, no esta pieza, porque nos quedan otras cuantas, pero acabamos este paso y ya sí, dejamos el directo. Llevamos 45 minuticos, así que perfecto. Y ya tendríamos la parte de la bahía casi acabada. Bien. Vamos a usar aquí el cúter porque estas partes ya que son más débiles y meter aquí la lija es bastante peligrosillo. Porque como te pases un poco de fuerza, estos cachitos de plástico se parten. Así que... Vale. Listo, ¿no? Sí. Entonces estaba al otro lado justo. Ah, pero no está pegada. Vale, o sea, tenemos que... Bien. Está ahí y está aquí. Y entonces, esto lo que va es... Ahí casi. No va a ser muy fácil de poner esta pieza. A ver. Vale, perfecto. Quédate ahí un segundo. Gracias al pegamento. Ahí ya está. Subo ahí. Ya le damos una gotita de pegamento aquí. Y pegamos esta parte. Ahí ya está. Listo. Perfecto. ¡Ey! Esta se ha movido. Voy a echarle otra gotita ahí. Para asegurar la unión. Porque si no... Ya veo yo que se está moviendo. Vale. Perfecto. Y ahora vamos con... las piecitas de la bahía. Vale, venga. Y ya con estas piecitas sí que lo damos por terminado. Vale, tenemos la J9. 469 es esta. Entonces, si os acordáis, os dije que siempre me las voy colocando en orden porque aquí vienen unas cuantas. 57, 66. A ver. 59, 65, 66. Aquí estás. Vale, entonces está aquí. La 65 es justo la contraria. ¿Vale? Y ahora, 57 y 56, que las tenemos que tener al lado. 60, 57, vale. La 57 es la de este lado. La 56 es la de este lado. Si a todos los lados digo este lado, siempre acertaré. Ah, son dos J9, vale. Ah, vale, aquí está. Joder. Ponen J9, J10, J9. Les gusta liar. No les gusta ponértelo fácil. Si quieres hacer una maqueta, te tienen que gustar los retos. No, nada de cosas fáciles. Vale, vamos a lijarlas, las pegamos
Y listo. Ahí está, vale. Uy, que se me va. Bien. Vale. Lo lijamos por todos los lados para quitar todas las rebabas y todas las imperfecciones que tengan y asegurarnos de que nos van a dar el menor número de problemas posibles. Porque hay piezas que si te pueden dar un problema, por raro que sea, tienden a hacerlo. Al igual que otras piezas que deciden irse de vacaciones y visitar sitios que tú ni sabías que existían en tu sitio de trabajo. Vale. Venga. Listo. Vale. Ahora sí, vamos a pegarlas. Bien. El punto, no os creáis que lo deja bastante claro, las instrucciones, pero ya veo yo por dónde está yendo el tema. Vale, la parte ancha es la de aquí. Es que estoy viendo que... sí, no, o sea, está bien pegada, pero el orden... Gracioso cuando... Ah, vale, porque es la... Vale, ¿veis? Vale, ya os explico. Aquí hay una, aquí hay otra, ¿vale? Y me he equivocado, la estaba intentando pegar aquí, pero claro, te dice, tienes que ponerla en este otro hueco. Y claro, digo, pues entonces se va a ir cruzada y no pega. Pero no, claro, es esta, porque la otra va aquí. Vale. Ahora sí, amiga mía. Vale. Entonces ahora la ponemos en su sitio, ¿vale? Si quiere ayudarnos, la ponemos en su sitio. Verás, no va a querer. A ver, amiga mía. Vale, vamos a ver. Probar opción B. Hacer que la gravedad haga su trabajo. Si una pieza por sus propios medios no quiere ayudarte, ayúdate de elementos de la naturaleza que quieran ayudarte. Pero la verdad es que esta piecita está empezando a estar juguetona hoy. Bien. Esta es una notita de pegamento. Así aseguramos que se queda ahí. Y ahora, antes de que se seque, vamos a colocarla en su sitio. Vamos a echar otra gotita de pegamento aquí. Y pegamos ahí la punta. Ah, se me ha movido ahí. Ahí está. Bien. Recemos para que esto simplemente haya sido una prueba y ahora ya que hemos demostrado que se puede hacer, pues el resto de piezas nos lo pongan más fáciles. Porque la verdad es que está... hay mucho pegamento. Ahí. Vale. Vamos al huequito. Ahí está. Ahí está.
Vale. Perfecto. Y ahora vamos con estas, que van pegadas entre sí. Correcto, ¿vale? Van pegadas así entre sí. Epa, ahí. Entonces vamos a dejar estas aquí. Y ahora vamos a pegar estas dos. Y las pegamos en su sitio. Al revés. No, sí, eso es. Vale. Así. Eso es. Vale. Y ahora, entonces, estas van en... vale, en esta parte que sobresale. Claro, porque como no están... Madre mía. Ya, lo estaba notando en las pinzas que no las había agarrado bien. Vale, ahí está. En esta parte que sobresale, vale. Casi. Venga, siguiente intento. ¡Ay! Bueno, eso, nos llevamos del dedito. Y venga. Ahí está. Vale, pegada. Y ahora vamos a por la otra. Que va aquí. Ya, estaba un poco claro que esa no iba a quedar. Vale, y ahora, ahí está. Aseguramos la otra parte y la pegamos. Vamos a echar más pegamento para asegurar la unión. Y que no nos dé problemas. Esta se nos ha movido, así que vamos a volverla a colocar. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Pues listo. Ya tendríamos esta parte también hecha. Hemos terminado la parte de... No hemos terminado la bahía de las ruedas, pero hemos terminado este paso de las instrucciones. Así que, lo dicho, vamos a terminar el directo aquí. Recordad pasaros por Patreon y votar el modelo que queréis que hagamos de este Fogbull en concreto con el camuflaje, porque dentro de muy poquito ya cerraré la votación para poder hacer el modelo exacto con sus diferencias. Y nada, el lunes que viene volvemos con el siguiente directo en el que ya terminaremos toda la parte del fuselaje interna y no sé si nos dará tiempo a pegar los dos fuselajes. Pero si no, ya lo dejaremos todo listo para la unión de los fuselajes y continuar con el resto del avión. Así que nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.